Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a las clases de química, el segundo lapso, y vamos a comenzar con el tema de las mezclas. Las mezclas se definen como la unión de dos o más sustancias, o la unión de dos o más partículas, o el agregado de dos o más partículas que ocupan un mismo recipiente o un mismo espacio, o sea que están íntimamente ligadas. Las mezclas podemos clasificarlas de la siguiente manera. La podemos clasificar en mezclas, o pueden ser mezclas homogéneas, o pueden ser mezclas de tipo heterogéneo. Entonces las mezclas, la unión de dos o más sustancias de manera íntima, que están en el mismo recipiente, podríamos decir eso, que ocupan un espacio común, pero sabemos que se trata de dos partículas diferentes una a la otra, o de dos sustancias diferentes unas a la otra. Esas mezclas pueden, desde el punto de vista óptico, ser homogéneas, o pueden ser, desde el punto de vista óptico, pueden ser heterogéneas. ¿Qué significa homogénea? Que las partes que forman la mezcla, las dos sustancias, o los dos tipos de partículas que forman la mezcla, no se pueden distinguir con la vista, a simple vista, cuál es una y cuál es la otra. Ahí se trataría de un sistema homogéneo, una sola fase, un sistema homogéneo. El prefijo homo significa igual, o podemos tomarlo como igual, y el prefijo hetero significa diferente. Entonces, las mezclas homogéneas es la unión de dos o más partículas, pero desde el punto de vista óptico, cuando están unidas son indiferenciables una de la otra. O ese tipo de mezcla se le llama mezclas homogéneas y se conoce químicamente con el nombre de soluciones. Y el otro tipo de mezcla es aquel tipo de sistema donde se puede diferenciar, aun cuando estén unidas las dos sustancias, se puede diferenciar quién es una y quién es la otra, bien sea por el tamaño, bien sea por el color, bien sea por la textura que tengan ellas. Entonces, las mezclas homogéneas son sistemas de dos o más sustancias que desde el punto de vista óptico son indiferenciables, se presentan en una sola fase. Y las mezclas heterogéneas también son la unión de dos o más sustancias, pero que desde el punto de vista óptico se pueden diferenciar cuál es una y cuál es la otra. Estas mezclas homogéneas reciben el nombre de soluciones. O sea que una solución es una mezcla homogénea. Una solución es una mezcla homogénea. Estas mezclas heterogéneas simplemente se les llama mezclas. Mezclas. Entonces, las partes que forman una solución o una mezcla homogénea son, desde el punto de vista óptico, indiferenciables. Quiere decir que se presentan en una sola fase. ¿Cuáles son las fases que nosotros conocemos? Los estados de agregación de la materia se le llaman también fases y son líquido, sólido y gaseoso. Entonces, una solución puede ser líquida
Puede ser sólida o puede ser gaseosa, pero una solución consta de dos o más tipos de partículas, pero que desde el punto de vista óptico son indiferenciables. Y una mezcla también es un agregado de dos o más tipos de partículas, pero que desde el punto de vista óptico se diferencia o podemos notar quién es una y quién es la otra. Podemos observar las características ópticas de una sustancia y de la otra sustancia. Eso quiere decir que las mezclas heterogéneas pueden presentarse en varias fases de agregación. Puede ser sólido y líquido, puede ser líquido y sólido, pero podemos diferenciar entre ellas varias fases de agregación. Estas mezclas homogéneas, o sea, los componentes de una mezcla homogénea, podemos separarlos. ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo podemos separarlo? ¿Qué métodos tenemos para separarlos? Tenemos las constantes físicas, o sea, se pueden separar utilizando las constantes físicas que tengan los componentes que formen la mezcla. ¿Cuáles son esas constantes físicas? El punto de fusión, el punto de ebullición, o sea, la condensación y la evaporación. Esos procedimientos se les llama procedimientos físicos. ¿Por qué se les llama procedimientos físicos? Porque se basan en las constantes físicas que tienen las sustancias que forman la mezcla. Entonces, los métodos de separación, los métodos de separación de los componentes de una solución serían la evaporación, y la condensación. La sublimación también podría ser. Vamos a trabajar con esto, evaporación. Estos dos procedimientos se les llama procesos o procedimientos mecánicos. Perdón, físicos. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos se usan para separar las mezclas homogéneas? Procedimientos físicos. ¿Por qué se le llama procedimiento físico? Porque se basan en las constantes físicas que tienen los componentes que forman la mezcla o la solución. ¿Cuáles son cómo se llaman esos procedimientos? La evaporación y la condensación. Entonces, mediante una evaporación o una condensación, podemos separar los componentes que forman una solución. Y estas mezclas propiamente dichas, estas mezclas heterogéneas, o mezclas propiamente dichas, se pueden también separar los componentes que la forman. Pero fíjense que, como podemos observar quién es una parte
¿Y cuál es la otra parte de la mezcla? Podemos usar procedimientos mecánicos. Estas se separan entonces en las mezclas heterogéneas, mezcla heterogénea, podemos separarla por métodos mecánicos. O procedimientos mecánicos, que es lo mismo. Métodos mecánicos o procedimientos mecánicos. ¿Por qué podemos usar procedimientos mecánicos? Porque aquí a simple vista podemos observar quién es un componente y quién es el otro componente de la mezcla. Estos métodos mecánicos, los más comunes, son la tamización, la filtración, la decantación, la imantación y la levigación. ¿Esos son qué? Métodos mecánicos útiles para separar, métodos de separación de mezclas heterogéneas. Métodos para separar componentes de mezclas heterogéneas. Ok. Recapitulamos. Las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Unión de dos o más sustancias químicamente no reactivas que pueden separarse, bien sea mediante procesos químicos, físicos, o bien mediante procesos mecánicos. ¿Cómo se clasifican las mezclas? En mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. A las mezclas homogéneas también se les llama soluciones, y a las mezclas heterogéneas simplemente mezclas heterogéneas. ¿Cómo separamos los componentes de una solución o de una mezcla homogénea? Aquí tenemos los métodos. ¿Cómo separarlos? Se pueden separar mediante una evaporación o mediante una condensación. Son útiles ambos, dependiendo de la mezcla. Usamos evaporación o usamos condensación. A esos procedimientos se les llama procedimientos mecánicos, físicos. ¿Por qué se les llama procedimiento físico? Porque se basan en las constantes físicas que tienen las sustancias que forman la mezcla. ¿Cuáles son esas constantes físicas? El punto de fusión y el punto de condensación. Las mezclas heterogéneas o sistemas ópticamente diferenciables, sistemas cuyas partes son ópticamente a la vista diferenciables, podemos separar los componentes de estas mezclas heterogéneas mediante procesos mecánicos. ¿Cuáles son esos procesos mecánicos? La tamización, la filtración, la decantación, la imantación y la levigación. Estos métodos para separar ¿qué? Componentes de mezclas heterogéneas.
¿En qué consiste la evaporación? Evaporar significa pasar ¿de qué? De líquido a vapor. Para pasar de líquido a vapor, simplemente ¿qué? Suministramos calor a la mezcla. Si es una mezcla de dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición, o sea, se convierten en vapor a temperaturas diferentes, la que tenga menor punto de ebullición se alejará de la mezcla primero, y la que tenga menor punto de evaporación se quedará en el recipiente o se evaporará después, la que necesite mayor cantidad de calor. A ese procedimiento se le llama procedimiento ¿qué? Físico. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición y el punto de condensación se les llama constantes físicas. Y la condensación, ¿qué significa condensar? Pasar de vapor a líquido. Pasar de vapor a líquido. En este caso, ¿qué hacemos? O también de líquido a sólido. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, un gas o una mezcla de gases, por ejemplo, vapor de agua y alcohol, lo enfriamos. Lo enfriamos. Primero se enfría ¿quién? Primero se congela ¿quién? El agua. Después se congela el alcohol. Entonces, podemos ¿qué? Separar el alcohol del agua mediante ¿qué? La condensación de los vapores. ¿A qué? En las mezclas heterogéneas. Método de separación. Se le llaman métodos mecánicos. Tenemos la tamización. ¿Qué es un tamiz? Una malla. Una malla. ¿Para qué usamos una malla con bastante frecuencia en la construcción? Para separar piedras grandes de piedras pequeñas. Ahí se le llama una zaranda o un sedazo. ¿Qué es lo que pasa? Que colocas una mezcla de piedras grandes y piedras pequeñas, la colocas sobre un sedazo. Ese sedazo lo agitas, las piedras grandes pasan a través del sedazo, las piedras pequeñas pasan a través del sedazo o atraviesan el sedazo y las piedras grandes quedan sobre el sedazo. Entonces podemos separar partículas de diferentes tamaños. La filtración. Un filtro es también una malla, pero los poros son ¿qué? Más pequeños. Eso sirve para filtrar, para separar mezclas de líquido y sólido. Por ejemplo, tenemos arena con agua. Bueno, le ponemos un filtro y la arena queda sobre el filtro y el agua pasa a través de ¿qué? De el filtro. Podemos separar agua con arena. Agua con arena es un sistema heterogéneo. Claro que es un sistema heterogéneo. Tú ves cuál es la arena y puedes ver cuál es el agua. El otro es la decantación. ¿En qué consiste la decantación? La decantación la usamos para separar dos fases líquidas mezcladas, por ejemplo, aceite y agua. El aceite, tú lo ligas con el agua y ves que hay dos fases, ¿verdad? Hay una sola fase líquida, porque ambos son líquidos, pero ves que puedes diferenciar entre la fase que forma el aceite y la fase que forma ¿quién? El agua. Con un embudo de decantación, ese es un aparato con una llave en la parte inferior, sabes que el agua es más pesada que el aceite, por tanto, se va hacia abajo y el aceite queda arriba. Abres la llave, sacas el agua, cierras la llave y dejas el aceite arriba. Por tanto, ¿qué? Sirve para separar dos líquidos no solubles. O sea, un embudo de decantación se usa para separar dos líquidos no solubles. La imantación, que es un imán, un cuerpo que atrae las sustancias lógicamente imantadas, paramagnéticas, y no atrae las partículas diamagnéticas. Entonces, si tú tienes un poco de limaduras de hierro, que es atraído por los imanes, y tienes unas limaduras de aluminio, que no es atraído por los imanes, le metes un imán adentro, las limaduras se pegan de hierro, se pegan sobre el imán, y las de aluminio quedan sueltas. Entonces, de esa manera puedes separar cuerpos imantados de cuerpos no
imantado. Y la navegación consiste en separar mezclas de cuerpos de pesos diferentes, sustancias pesadas de sustancias livianas. ¿Cómo lo hace? Mediante una corriente de aire. Por ejemplo, si tienes piedras y papeles picados, agarra una corriente de aire, se la coloca al conjunto, la corriente de aire se lleva o remueve el papel y las piedras quedan abajo. ¿Por qué arrastra el papel? Lo arrastra porque el papel es más liviano. ¿Por qué se quedan las piedras? Porque son más pesadas. Entonces, recapitulo. Los métodos mecánicos son útiles para separar mezclas heterogéneas. Y son la tamización, la filtración, la decantación, la imantación y la ligación. ¿Para qué sirve la tamización? Para separar objetos de diferentes tamaños. ¿Qué se usa? Una malla. ¿Para qué se usa la filtración? Para separar líquidos de sólidos que no están disueltos. ¿Para qué se usa la decantación? Para separar mezclas de líquidos no solubles uno en el otro, por ejemplo agua y aceite. ¿Y para qué se usa la imantación? Para separar sustancias magnéticas de sustancias no magnéticas. ¿Para qué usamos la ligación? La usamos para separar objetos livianos de objetos pesados. Todos estos métodos se les llama métodos mecánicos y son útiles para separar mezclas heterogéneas. ¿Podemos hacerlo en el laboratorio? Sí, se puede hacer en el laboratorio. Los otros tipos de mezclas, que son las soluciones, o mezclas homogéneas, podemos separar los componentes mediante la evaporación o la condensación. A estos procedimientos se le llama procedimientos mecánicos, físicos. ¿Por qué físicos? Porque se basan en las constantes físicas de las sustancias que forman la mezcla. Ok. En sus cuadernos, busquen en sus libros y copien en sus cuadernos los conceptos o en qué consiste cada uno de estos métodos. Y se lo estudian porque eso va para el examen, la pruebita. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Ya se lo repetí, pero busquen en sus libros y los copian y se los estudian para la pruebita. Ajá, muchachito. Entonces vamos a continuar. Ya dijimos lo que es una solución. Dijimos que es una mezcla homogénea. Y ya dijimos también cómo podemos separar los componentes de una solución. Las soluciones, ya dijimos, consta de dos partes, ¿verdad? Vamos a hablar de soluciones binarias. Pueden haber soluciones que tienen más de dos partes. Pero nosotros en el curso nuestro vamos a hablar solamente de las soluciones binarias, las que están formadas por dos partes. A las soluciones, a esas partes que la forman, le vamos a dar un nombre específico. Y lo vamos a llamar, las partes de una solución, las partes de una solución, la vamos a llamar una soluto. Y la otra, de forma genérica, la vamos a llamar solvente. O sea, cuando usted le pregunte, mire, ¿cuáles son las partes de una solución? El soluto y el solvente, indiferentemente de la solución que sea. Una se llama soluto y la otra parte se llama solvente. El soluto lo vamos a definir como el componente de la solución que se encuentra
en menor proporción. Entonces, el componente de la solución que se encuentra en menor proporción se le va a llamar soluto. Y el solvente, lógicamente, debe ser el componente de la solución que se encuentra en mayor proporción. Ejemplo, si tenemos una solución de alcohol y agua, y el alcohol son 5 mililitros, y el agua son 20 mililitros, ¿quién es el soluto? El alcohol son 5 mililitros, es 20. Entonces, el componente que esté en menor proporción se le llama soluto. Y el componente que esté en mayor proporción se le llama solvente. El soluto y el solvente son sustancias. Lógicamente, dijimos que toda sustancia o toda materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, el soluto es susceptible o se puede medir, bien sea con una balanza, si vamos a determinar la masa del soluto, o se puede medir con un cilindro, si vamos a determinar el volumen del soluto. El solvente también podemos medirlo con una balanza, si vamos a determinar la masa, o con un cilindro, si vamos a determinar el volumen. Y cuando se unen el soluto y el solvente forman la solución. La solución también podemos medirla con una balanza, si vamos a determinar la masa, o con un cilindro, si vamos a determinar el volumen de ese cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la solución es la unión del soluto con el solvente. Pero el soluto puede ser un líquido. El solvente también puede ser un líquido. El soluto puede ser un sólido. El solvente también puede ser sólido. El soluto puede ser un gas. El solvente también puede ser un gas. Entonces, en la naturaleza o en los laboratorios, donde quiera que nosotros queramos, podemos encontrar soluciones en estado líquido, soluciones en estado sólido y soluciones en estado gaseoso. Ejemplo de ello, una solución de agua y sal a la temperatura ambiente es una solución líquida. ¿Sí? Agua y sal a temperatura ambiente es una solución líquida. La fase es líquida. Una solución de alcohol y agua a la temperatura ambiente también es ¿qué? Un líquido. Ahora, una moneda que contiene níquel, por ejemplo, contiene oro, a la temperatura ambiente contiene el cobre también. Puede, a temperatura ambiente, ¿qué? Es un sólido. A esas soluciones de sólido en sólido, que son sólidos todos, la vamos a llamar aleación. Eso lo vamos a tratar aparte. Entonces, y una solución de gases sería ¿qué? Los gases que usamos, el gas que usamos en las estufas que usamos en nuestras casas, las cocinas, ¿verdad? O sea, el gas que viene en esa bombona, que por cierto está bien escaso ahorita, es una mezcla de ¿qué? Butano, propano
y metano. Ambos son gases y están contenidos dentro de la bombona en forma ¿qué? Líquida, porque están a altas presiones, pero son gases llamados gases licuados. Esa es una solución también ¿de qué? De gases, pero está ¿qué? El gas propano, el gas metano y el gas butano. ¿Están dentro de qué? De el recipiente que sería la bombona. Y una bombona de gas es una mezcla de homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque no podemos ver con los ojos cuál es el metano, cuál es el propano y cuál es el etano. Sabemos que están ahí porque los metieron ahí, pero no sabemos cuál es uno y cuál es el otro. No podemos diferenciar. Entonces, el soluto, como dijimos, podemos medirlo con una balanza o con un cilindro. El solvente podemos medirlo con una balanza o con un cilindro. Y la solución, o sea, la mezcla de ambos, también podemos medirlo con una balanza o con un cilindro. ¿Qué significa medir? En las clases pasadas vimos lo que es medir. Medir significa comparar una dimensión con un patrón de medidas para ver cuántas veces está contenido una dimensión o el patrón de medida en esa dimensión. Ajá. En las soluciones, mire, generalmente en la casa nos la pasamos preparando soluciones. Por ejemplo, cuando hacemos una limonada, es una solución de agua con azúcar y ácido cítrico. Es una limonada. Y entonces a veces, cuando vamos a conversar sobre el sabor de la limonada, podemos decir está muy fuerte, muy ácida, está muy dulce, o está muy simple. Esas son medidas que se llaman desde el punto de vista cualitativo. Eso depende del observador. ¿Verdad? De repente a ustedes les gusta muy dulce, a mí me gusta muy simple. Entonces eso se llama cualitativo. En química sí se usan los términos de cualitativo, pero lo que más se usa son los términos cuantitativos. ¿Por qué? Porque el cuantitativo es una medida que para cualquier observador debe ser la misma. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de una solución, debemos expresar cuál es la cantidad de soluto y cuál es la cantidad de solvente presente en el seno de esa solución. Y a eso se le llama concentración de la solución. A eso se le llama concentración de la solución. Entonces, ¿qué es la concentración? La cantidad de soluto disueltos por unidad de solución. Cantidad de soluto disuelta por unidad de solución. Dijimos, el soluto lo podemos expresar en gramos si medimos con una balanza. O lo podemos expresar en mililitros si lo medimos con un cilindro. El solvente lo podemos expresar en gramos si lo medimos con una balanza. O lo podemos expresar en mililitros si lo medimos con un cilindro. Y la solución igual, si la medimos con una balanza, la expresamos en gramos, y si la medimos con un cilindro, la expresamos en mililitros. Entonces, ¿a qué se refiere la concentración de una solución? A la cantidad de soluto disuelto por unidad de solución. Fíjense lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a preparar una solución de agua y alcohol. Solución. Agua más alcohol. Vamos a suponer una solución de azúcar
más agua. Y vamos a suponer una solución de cloruro, vamos aquí mismo, sal. Sal más agua también. Agua. Vamos a suponer lo siguiente, que estas soluciones, que de estas tres soluciones que vamos a preparar, vamos a preparar 100 mililitros. 100 mililitros de solución. De cada una de estas cuestiones que tenemos aquí. Ajá. Yo puedo preparar, cuando digo aquí 100 mililitros de solución, estoy hablando de ¿qué? Del volumen de solución que yo voy a preparar. ¿Por qué estoy hablando de volumen? Porque mililitro es una unidad de volumen. Entonces, si yo 100 mililitros de solución, deben ser ¿qué? Un cilindro, y yo he hecho 100 mililitros de solución que contiene agua y el alcohol, o agua y azúcar, o sal y agua. Ajá. Entonces, yo puedo variar aquí. Si digo 70 mililitros de agua, ¿cuántos serían de alcohol? 70 de agua, para que llegue a 100, sería 30 de alcohol, mililitros de alcohol. Aquí, azúcar y agua. Si tengo 100 mililitros de solución, ¿cómo mido el azúcar? ¿Lo puedo medir con una balanza o con un cilindro? Es más fácil medirla con una balanza, porque el azúcar es un sólido. No es que no se puede determinar el volumen, sí se puede determinar con unos procesos bastante complicados, pero puedo pesarla más fácil con una balanza. Y el agua fácilmente la peso, la mido con un cilindro, o la peso también. Y la sal y el agua, igualito. Este es un sólido, sal común, cloruro de sodio y agua. Entonces, si ustedes van a preparar estos tres tipos de soluciones, agua y alcohol, ¿qué instrumento usan en el laboratorio fácil para esta? Agua y el alcohol. El alcohol es un líquido y el agua es un líquido. ¿Qué deben usar? Un cilindro. ¿Por qué? Porque pueden medir fácilmente el volumen del alcohol, porque es un líquido, y el volumen del agua, porque es un líquido. Entonces, esta solución de aquí, la de primera, fácilmente se puede elaborar con un cilindro, usando en el laboratorio un cilindro. Agua y azúcar. Fácilmente puedo prepararla usando ¿qué? Un cilindro y una balanza, porque el azúcar es un sólido, es más fácil pesarla. Y el agua es un líquido, es fácil medirla con un cilindro. Pero también puedo usar una balanza. Peso el agua, peso el azúcar también. Y puedo pesar la solución. Y aquí, de igual manera. Entonces, los métodos de preparar soluciones los escoge el usuario o la persona que está trabajando en los laboratorios, dependiendo lo que más se le facilite. ¿Cómo es más fácil medir el azúcar? ¿Con un cilindro o con una balanza? Con una balanza es más fácil. ¿Cómo es más fácil medir el agua si es líquida? Con un cilindro es más fácil. ¿Cómo es más fácil medir la sal? Con una balanza también. Entonces, la preparación de la solución, el equipo que yo use, depende de la solución que yo vaya a preparar, se me facilite más. No es que los otros no se puede, sino que la que es más fácil es la que uno usa. Ajá. Entonces, dijimos, las cantidades relativas de soluto y solvente presentes en el seno de una solución me determinan la concentración de la solución. Entonces, la concentración de la solución se refiere a la cantidad de soluto disueltas por unidad de solución. Entonces,
Ya dijimos, podemos hablar de la concentración de la solución en unidades de masa o en unidades de volumen. Entonces, unidades de concentración. De la solución. Vamos a clasificarla en dos grupos. Unidades de concentración de la solución. ¿A qué se refiere esto? La cantidad de soluto disuelta por unidad de solución. Entonces, esta cantidad de soluto, ¿cómo la puedo determinar? ¿Con qué la puedo determinar? ¿Con un cilindro o con una balanza? Entonces, esa cantidad de soluto debe estar expresada o en unidades de volumen o en unidades de masa. O mezclada, unidades de volumen y unidades de masa. Entonces, aquí tenemos porcentaje. Aquí vamos a hablar de los porcentajes. Porcentaje, masa, masa. Eso es lo que le aparece en los textos. Porcentaje, masa, masa. Porcentaje, masa, volumen. Y porcentaje, volumen, volumen. Estos tres términos aparecen en todos los textos de química. A estos términos se les llama unidades físicas de concentración de la solución. Unidades de concentración de soluciones físicas. ¿Por qué se le dice física? ¿Porque se usa en el área de física? No, porque usamos instrumentos físicos en el laboratorio para medir la masa que usamos, la balanza, y para medir el volumen que usamos, el cilindro. Entonces, por eso se le llama unidad de física de concentración de la solución. Son el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. ¿Qué significa el término porcentaje? El término porcentaje significa que una fracción de 100. Una fracción de 100. Entonces, esto que está aquí arriba, porcentaje masa-masa, significa el número de gramos de soluto, disueltos por cada 100 gramos de solución. O sea que en estas unidades que están aquí, tanto el soluto como la solución están en unidades de masa. ¿Qué instrumento debo usar en el laboratorio para prepararla? Una balanza, porque ambos están en unidades de masa. El porcentaje masa-volumen, ¿qué significa o qué expresa? Expresa o significa el número de gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Si vamos a preparar una solución en estos términos, ¿qué debo usar? Una balanza. Una balanza para medir la masa de soluto y un cilindro para medir el volumen de solución. ¿Qué significa esto? El número de gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. O sea, el soluto en unidades de masa y la solución en unidades de volumen. ¿Y el porcentaje volumen, qué significa? El número de mililitros de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. En este caso, tengo
el soluto en unidades de volumen y la solución también en unidades de volumen. Entonces, una solución podemos expresar su concentración en cualquiera de estos términos, de forma que cuantitativa. Ajá. ¿Esta es la única manera de expresar la concentración de una solución? No, hay otra. Pero esa otra forma, vamos solamente aquí a escribirla. No la vamos a explicar porque eso le toca explicarlo en la clase de cuarto año. Nosotros vamos a trabajar hasta aquí. Entonces, las otras unidades, las químicas, unidades químicas de concentración son la molaridad y la normalidad. De esta manera, también se puede expresar de forma cuantitativa y de manera correcta la concentración de una solución. Esto lo vamos a ver en el próximo año, química de cuarto año. Sin embargo, investiguen lo que significa molaridad, lo que significa moralidad y lo que significa normalidad de las soluciones. Jóvenes, miren, con estas expresiones que están aquí, o también usando reglas de 3 de forma razonable, podemos calcular la concentración de una solución. Con esta podemos calcular el porcentaje de masa-masa que le hablaba en la clase pasado. Con esto podemos calcular el porcentaje masa-volumen y con esto podemos calcular el porcentaje volumen-volumen. ¿Qué significa el porcentaje masa-masa? El porcentaje masa-masa, ya dijimos, significa ¿qué? El número de gramos de soluto disuelto por cada 100 gramos de solución. Fíjense, soluto expresado en unidades de masa, gramo una unidad de masa. Y la solución expresada también en unidades de masa, gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. ¿Por qué por 100? Porque dijimos que el porcentaje masa-masa expresaba que el número de gramos de soluto es un porcentaje, entonces hay que multiplicarlo por 100. Igual de esta forma, igual de esta forma. Entonces pueden utilizar estas tres expresiones, esta y esta, para calcular la concentración de una solución dependiendo en qué unidades vayan a expresarla. Si en unidades masa-masa, en unidades masa-volumen o en unidades volumen-volumen. ¿Qué significa unidades masa-masa? Que tanto el soluto como la solución están en unidades de masa. ¿Qué significa el porcentaje de masa-volumen? Que el soluto esté en unidades de masa y la solución en unidades de volumen. ¿Y qué significa el porcentaje de volumen-volumen? Que el soluto está en unidades de volumen y la solución también está en unidades de volumen. Esta expresión es muy útil para preparar soluciones donde lo único que tengo es que la balanza. Si tengo una balanza en la mano, yo cómo hacer, entonces peso el soluto y peso la solución. Esta es útil para el caso que tenga balanza y tenga también ¿qué? Cilindro. Peso el soluto con una balanza y mido la solución con un cilindro. Y para el caso que tengas ¿qué? Cilindro solamente, no tenga balanza. Bueno, mido el soluto con
con un cilindro y mido la solución con un cilindro también. Entonces pueden usar de manera lógica y correcta estas expresiones para calcular la concentración de una solución en unidades ¿qué? Físicas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a resolver estos ejercicios para que utilicemos las expresiones que vimos anteriormente. Vamos a analizar. Vamos a resolver primero, vamos a analizar. Entonces aquí dice, si se mezclan 25 mililitros de alcohol con 50 mililitros de agua, determine quién es el soluto, quién es el solvente, cantidad de solución y concentración de la solución. Concentración de la solución. Entonces, si observamos esto aquí y vamos a la clase que estamos dando, dijimos, ¿quién es el soluto en una solución? Una solución está formada de soluto y solvente. ¿Quién es el soluto? Dijimos, el soluto es el componente de la solución que se encuentra en menor proporción. Aquí dice, se mezclan 25 mililitros de alcohol con 50 mililitros de agua. ¿Quién es mayor, 25 o 50? Lógicamente 25 es ¿qué? Menor. 50 es mayor. Entonces, si vamos a la clase anterior, a lo que vimos anteriormente, el soluto es el que está en menor proporción. ¿Quién es el soluto entonces? El alcohol. Son 25. Alcohol. Soluto. Alcohol. ¿Por qué? Porque está en menor proporción. Eso fue la condición que dimos. Si el soluto es el alcohol, lógicamente el solvente tiene que ser ¿quién? ¿Quién es el soluto? Disculpen, ahí está mal. Aquí lo coloqué donde no era. ¿Por qué el alcohol es el soluto? Porque está en menor proporción. 25 es menor que 50. Lógicamente, si son dos los que forman la solución, si el soluto es el alcohol, el solvente debe ser el agua. ¿Quiénes forman la solución? El alcohol y el agua. Entonces, si la solución la forman el alcohol y el agua, el volumen de la solución deben ser los 25 mililitros de alcohol más los 50 mililitros de agua. Entonces, volumen de la solución es igual a 25 mililitros de soluto, que es el alcohol, más 50 mililitros ¿de qué? De solvente, que es el agua. ¿Sería igual a quién? 50 más 25, 75 mililitros de solución. Entonces, ¿cuál es la cantidad de solución? 75 mililitros. ¿En qué unidades está expresada? En unidades de volumen. 75 mililitros de solución. ¿A qué cantidad? 75 mililitros de solución. Luego te dicen, calcule la concentración. Dijimos, la concentración es la cantidad de soluto disuelta por unidad de solución en cada 100 mililitros de solución. Dijimos, podemos usar esta expresión, porcentaje, masa, podemos usar esta expresión. El soluto está en unidad de masa o en unidad de volumen. Está en unidad de volumen. Y la solución en unidad de volumen también. El solvente. Entonces, no podemos usar esta expresión. Podemos usar ¿qué? La expresión esta, volumen. ¿Por qué volumen? Porque tanto el soluto como el solvente y la solución están en unidades de volumen. Dijimos, porcentaje, volumen igual a ¿quién? Dijimos en la fórmula. Número de gramos de soluto. 25 gramos.
¿Por qué 25 gramos? Porque ese es la masa de soluto sobre, perdón, 25 gramos, no, 25 mililitros. Disculpen. Sobre volumen de solución. ¿Cuánto es el volumen de la solución? 75 mililitros por 100. ¿Cuánto es 25 entre 75? ¿Esto sería igual a quién? 0,33 por 100 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 0,33 por 100? 33%, volumen. ¿Qué significa 33% volumen? Que en 100 mililitros de esa solución debo tener 33 mililitros de alcohol. ¿Estamos de acuerdo? El otro ejercicio. Bueno, vamos aquí a observar esto. ¿Por qué usaste esta expresión? Esta expresión la usaste porque tienes el soluto en unidades de volumen y la solución en unidades de volumen. Y esa expresión la dimos anteriormente. Entonces divides el volumen de soluto sobre el volumen de solución, lo multiplicas por 100 y tienes ¿qué? El porcentaje de concentración en unidades, volumen. ¿Qué quiere decir este 33%? Que en 100 mililitros, este porcentaje quiere decir 100, en 100 mililitros de solución tiene 33 mililitros de soluto. En 100 mililitros de agua de alcohol tiene 33 mililitros de alcohol. ¿Cuánto habría de agua? 100 menos 33. Ok, vamos a hacer esto. Si observamos esta, dice, si se agregan 10 gramos de azúcar, ¿en qué unidades está el azúcar? Unidad de masa, porque el gramo es una unidad de masa. En 80 gramos de agua, ¿en qué unidad está el agua? En unidades de masa. ¿Quién es mayor, la cantidad de azúcar o la cantidad de agua? Lógicamente en ese ejercicio la cantidad de azúcar es menor que la cantidad de agua. ¿Quién es el soluto en una solución? El que está en menor proporción. Entonces aquí en esto escribimos aquí que azúcar. Azúcar. Entonces, ¿quién es el soluto en esta solución? El azúcar. ¿Quién es el solvente? Si el azúcar es el soluto, el agua es el solvente. Escribimos aquí agua. Cantidad de solución. O sea, ¿cuánta cantidad de solución preparo yo con estos 10 gramos de azúcar y 80 gramos de agua? Bueno, si yo tengo 80 gramos de agua y le agrego 10 gramos de azúcar, ¿da cuánto? 90 gramos. Entonces, cantidad de solución. Entonces, masa de solución. ¿Por qué masa de solución? Porque tanto el soluto como el solvente lo tengo en unidades de masa. Entonces aquí masa de solución. Aquí. Cuando te dicen que expreses la cantidad o que busques la cantidad de solución, lo que están diciendo es que cuánto pesa, porque están ambos en unidades de masa. Entonces sería que 10 gramos de azúcar, ¿verdad? De soluto, más 80 gramos de solvente. Soluto más solvente, ¿la qué? Solución que está aquí, ¿verdad? Entonces sería igual a ¿cuánto? 10 más 80, 90 gramos de solución. ¿De qué es esa solución? De agua y azúcar, agua dulce. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Ok. Te dicen, calcule para esto. ¿Qué te dicen que calcule? ¿Qué cantidad de solución aquí está? 90. La concentración de esa solución, dijimos, bueno, podemos usar esta expresión, porcentaje masa-masa. ¿Por qué porcentaje masa-masa? Bueno, porque tanto el soluto como el solvente están en unidades de masa. Entonces, ¿era igual a quién? Masa, observen la expresión anterior, masa de soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto aquí? 10 gramos. Sobre masa de la solución. ¿Cuál es la masa de la solución? 90 gramos. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto da eso? Un noveno. ¿Se le digo la cuánta? 1 entre 9 daría 0,1. ¿Qué te dice eso? Que en 100 gramos de esa solución, sí, que en 100 gramos de esa solución, en cada 100 gramos de solución, debe haber, ¿qué? 0,1 gramos de azúcar. Bueno, si fuéramos nosotros en el laboratorio a preparar esta solución, ¿qué instrumento usamos? Una balanza, porque tenemos que medir masa. ¿Para qué se usa la balanza? Para medir masa. Si la vamos a preparar en estos términos, ¿qué debemos usar? Un cilindro, porque el cilindro es para medir volumen. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Aquí dice, ¿cuántos gramos de soluto están contenidos en 150 mililitros de solución si la concentración de la solución es del 1% masa-volumen? Ajá, fíjense, este es otro tipo de ejercicio. Aquí les están dando ¿qué? La concentración que tiene la solución, les están dando el volumen de solución que tienen, le están preguntando cuántos gramos de qué, de soluto están en esa solución que tiene esas características. Entonces, aquí están dando ya la concentración. 1%. Volumen, perdón, masa, volumen. ¿Qué significa masa-volumen? Significa el número de gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Entonces, esta expresión que está aquí, lo que les está diciendo es que en 100 mililitros de esa solución, ¿tengo cuánto? 1 gramo de soluto. Bueno, entonces planteo una regla de 3 y digo, si en 100 mililitros de solución tengo ¿cuánto soluto? Aquí está, tengo 1 gramo de soluto. ¿Cuánta solución tengo yo? 150. Entonces, en 150 tengo ¿qué? Mililitros de solución. Tengo X gramos de soluto. Es una regla de 3 simple. Multiplico este por este y divido en 3. Entonces digo, X, o sea la masa de soluto, es igual a 150, ¿verdad? Mililitros de solución por 1 gramo de soluto sobre 100 mililitros de solución. Esa es una regla simple que se aprende a resolver en
tercer grado. Entonces aquí, mililitros de solución que multiplica se va con mililitros de solución que divide. Uno de estos ceros lo podemos cancelar con este otro cero que está aquí. Y te queda que eso es igual entonces a 15 sobre 10. ¿Que esto es igual a qué? A 1,5 gramos de soluto. Entonces, si en 100 tengo 1, en 150 lógicamente tengo ¿qué? 1,5. ¿De qué otra forma podemos resolverlo? 150. ¿Cuál es la mitad de 100? 50. Si en 100 tengo 1, en 50 tengo 0,5. 1 más 0,5 sería ¿qué? 1,5 que está aquí. Ok, nos vemos en la próxima clase entonces.